Orar y estar a solas con Dios. Segunda parte, de Paul Washer. Ahora él continúa. Enseña sobre la oración. Ahora quiero remarcar algo. El por qué era necesario que Cristo orara. Anteriormente mencioné su amor por el Padre. El amor por Dios te hará desear hablar con Dios y escuchar a Dios. Había otra razón. Quiero leerles un texto. Está en Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, o un hombre. Lo leo de nuevo. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Toma nota de mis palabras. Cuando un culto ataca el cristianismo, lo primero que atacarán es la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No es esto, verdad? Atacan su deidad. Durante 2000 años de la historia cristiana hemos tenido que levantar murallas para mantenerlos afuera. Hemos tenido que luchar, hemos tenido que acumular brazos, hemos tenido que hacer apologética. Hemos tenido que hacer de todo. Es nuestro propósito y responsabilidad proclamar que Jesucristo es Dios. Una de las cosas que hemos hecho, que no está tan olvidada, pero ya no comprendemos el significado de que Dios se hizo carne. En su humillación, en su génesis, en su encarnación, el Hijo de Dios, a pesar que no dejó de ser lo que siempre fue, se convirtió en algo que nunca había sido. Continuó siendo la plenitud de la deidad, pero la plenitud de la deidad tomó forma de hombre y caminó en esta tierra como un hombre. Y una de las cosas, y hay una delgada línea aquí, pero es muy importante. Una de las cosas que hemos hecho es que hemos relegado cada trabajo, cada acción de Jesús a la deidad. Bueno, Él hizo todo eso. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Él es Dios, y eso es verdad. Pero necesitamos ver que el énfasis puesto en las Escrituras es que Jesucristo caminó en esta tierra como hombre. Y las cosas que Él enseñó y los milagros que hizo, los hizo como un hombre completamente sometido a la voluntad del Padre y totalmente y completamente dependiente del Espíritu Santo. Y al reconocer esto, ¿qué pasa? Jesucristo, nuestro hermano mayor, se convierte en nuestro ejemplo. Él se convierte en nuestro modelo. Creo que fue Macmillan quien escribió el libro Poder sin medida, un libro excelente. Si puede, obténgalo. Y lo que quiero que veamos es que en su humillación, en su encarnación, Dios se convirtió en hombre. Sí, Dios completamente, pero al mismo tiempo
completamente hombre. Y como hombre, Él vivió una vida perfecta, enseñó la palabra perfecta, hizo milagros sin número. Él forjó la redención con sus propias manos, completamente sometido a la voluntad de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos algunas cosas por un momento que creo que nos serán de ayuda. Primero que todo, quiero que miremos a Jesucristo, el hombre total y completamente sometido a la voluntad del Padre. Dice en Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Yo no puedo decir eso. ¿Saben qué era lo que más me molestaba cuando estábamos allí atrás orando? Oraría tan fervorosamente y estaría tan preocupado por estas reuniones si no fueran nuestras. Si no serían patrocinadas por Heartcry. Y si yo no estaría predicando. Hago demasiado por mí. La mayor parte de mi comida apesta. Es un forraje. Sería un hipócrita al pararme delante de ustedes y decir que esas palabras son mías. Pero Jesús siempre podía decir, mi comida, mi sustento, todo por lo que vivo, es el hacer la voluntad de mi Padre. Por esta razón, cuando ora un hombre, te dirá mucho más sobre él que cuando un hombre predique. Puedes predicar por muchas razones, pero orar en el secreto es hacer la voluntad del Padre. Y es comer una comida pura de la mesa del Señor. Uno de nuestros grandes problemas, y aprendemos esto, decimos esto, pero escucha lo que estamos diciendo. Uno de nuestros grandes problemas es que sí, realmente no somos como Jesús. Hay tanto en el movimiento reformador hablando sobre la ley, los hombres serán juzgados por la ley, y hay verdad en eso, los hombres serán juzgados por la ley. Pero es poca cosa para mí ser juzgado por la ley. Pon a Paul Washer en la balanza, pon la ley en el otro lado de la balanza. Eso es de seguro, sí, fallaré. Pero ¿sabes qué sería algo aún más difícil de pasar? Pon a Paul Washer en un lado de la balanza y pon al hombre perfecto, Jesucristo, en el otro lado, para ser comparado con Él. Esa es nuestra meta. Se podría decir que es nuestra única necesidad, ser como Jesús. La oración más peligrosa que un ser humano podría orar. Señor, hazme como Cristo. No importa si tienes que destronarme, no importa si tienes que deshacer mi ministerio, no importa si tienes que destruirme. No importa lo que pase, hazme como Jesucristo. Es prácticamente declarar una sentencia de muerte sobre tu vida. Pero de nuevo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. But if it dies, it bringeth forth much fruit. His will Solo is to do voluntad era hacer the will la of voluntad his del Father. Padre. It also, También dice en Juan 5:19. it says in John 5:19, therefore Jesus Respondió answered entonces and said to Jesús y them, les truly, dijo, de truly, cierto I say os to you, digo, the no Son puede el can Hijo do hacer nothing nada of por sí himself, mismo, unless it is sino lo something que he ve hacer sees al the Father Padre. doing, for Porque whatever the todo lo que el Father Padre does, hace, these things también the lo Son hace el also Hijo does in like manner. igualmente. The Son can do nothing El of Hijo no puede himself. hacer nada por sí mismo. Un cristiano chino, luego de visitar los Estados Unidos y ver nuestras iglesias y todo, ¿saben lo que dijo? Él dijo, estoy asombrado de todo lo que ustedes han hecho sin Dios. Es absolutamente sobresaliente todo lo que pueden lograr. Pero Jesús dijo, no puedo hacer nada. Nada puedo hacer apartado de Él. Nos maravillamos frente a la Declaración de Independencia. Lo que necesitamos es una declaración de dependencia, absoluta dependencia. Es tan difícil para aquellos que nacimos bajo democracia comprender la soberanía absoluta. El comprender que Él es Señor. No estamos para correr detrás de Él y no estamos para correr delante de Él, pero estamos para caminar junto a Él. Caminar junto a Él. Mientras un joven crece en su ministerio, este usualmente está marcado por actividad, solo actividad por todos lados. Y finalmente, cuando todo el aserrín cae al suelo, bueno, no hay nada más que aserrín. Pero mientras vas envejeciendo, hay menos actividad y hasta lo catalogan de no tener tanto entusiasmo como antes. Pero mucho más es hecho ahora. Porque solo está buscando hacer lo que el Padre quiere que Él haga. Ahora, también en Juan 5, versículo 30. Uno de mis textos favoritos en la Biblia dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. ¿Cuántas cosas hacemos por nosotros mismos? ¿No es un gran pecado tomar los asuntos en nuestras propias manos? Y hasta hemos sido enseñados en nuestra propia cultura a hacer eso. Un hombre necesita un auto, no tiene dinero para comprarlo. ¿Qué hace? Bueno, él va al banco, toma la situación en sus propias manos, por su propia fuerza, hace su trabajo y es esclavo de eso. En vez de decir, necesito un auto, no tengo dinero. Padre, necesito una casa, no tengo dinero, Padre. Quiero hacer esto en el nombre de Jesucristo y en el ministerio, pero Padre, no haré nada por mí mismo. Muéstrame, llévame, guíame. Rendición absoluta a Él, rendición absoluta. No les estoy dando un testimonio sobre mí. Les estoy hablando sobre Jesucristo.
I'm telling you about with regard to Jesus Christ. I want you to Quiero see que lo him, yes, veas, as sí, God in the como flesh, Dios but I hecho want carne, you to pero quiero see que him lo as a veas como un man hombre sometido totalmente a la voluntad de Dios. God, and I Y want you quiero to que see veas que that a that is eso what es you are a lo que called to. tú has sido llamado. Prayer is a La little oración thing será algo unless this pequeño a menos que giant is first primero slain. matemos al It is the gigante. end Es of el self, final de la voluntad and propia y nuestra submitting ourselves rendición a to Jesus Jesucristo. Christ. There ought to be a way Tendríamos in que which we can contestar answer cada pregunta de every esta question forma. like this. Someone says, Alguien "Why did pregunta, you go bueno, ¿por there? qué Why fuiste did you allí o do por qué this?" hiciste Answer, eso? because La I respuesta, believed it to be porque God's yo creí will. que era la voluntad de Dios. Well, that's an Oh, eso absolute es absolutamente great una gran opportunity oportunidad que to se te come to abrió. me. No, I have No, no yo no tengo opportunity except oportunidades the excepto el doing of hacer la God's voluntad will. de Dios. If all the Si todas las doors in all puertas of en la creation creación were se wide abren open, y Dios God dice says, para, "Stop." entonces traerás gloria a Bring Dios al glory to parar God by stopping. And you'll save y yourself te from salvarás de a lot mucho of peligro. peril. Not Y only no that, solo eso, and this en is esta the part parte that I quiero que really want realmente us to look veamos at. en la The absoluta absolute submission of rendición de Jesus Jesucristo Christ a to la the will of voluntad the del Father. Padre. He was Él era absolutely absolutamente dependent dependiente a la obra del upon Espíritu the Santo. working of the Holy Spirit. Jesus Christ. Jesucristo, You see, mira, in en su his humillación, en su humiliation, in encarnación, his dejando incarnation, de lado su laying túnica aside de his gloria. garments of glory. Yes, Sí, aún still siendo God, Dios, but yet pero walking on todavía this earth caminando en esta as tierra como man. hombre. He Hizo did lo que what hizo he en el did poder in the del power Espíritu of the Holy Santo, Spirit. Submitted to the will of rendido a la God, voluntad de Dios, empowered by lleno the del Holy Espíritu Spirit, Santo, and y therefore por esto in the nuevamente elder brother nuestro hermano is mayor our Jesucristo es example. nuestro ejemplo. We can't No simply podemos write simplemente him desecharlo off diciendo, as, bueno, well, nunca he seré como was mi hermano mayor God, porque él he era was God. Dios. Well, there is Bueno, hay a bastante great verdad deal en of truth eso. with it Tu now. hermano mayor era Your Dios, brother, nunca serás well, como you él. will never be like him. But you should Pero learn from deberías aprender this. de esto. Your elder Tu hermano brother was mayor, que God. era Dios, se hizo hombre As a y man, como hombre walked caminó en perfecta perfectly submitted to the will of rendición the a la Father. voluntad del Padre. And Y fue absolutely absolutamente dependiente a la obra del working Espíritu of the Santo. Holy Spirit. And that Y is eso es something. algo. We do not strive No for procuramos deidad, deity, we pero sí do procuramos strive ser to be como Él, like him, estar rendidos to be a la voluntad submitted to the del will of the Padre Father, and to y ser be llenos, empowered, dependientes de la obra dependent upon del the Espíritu power Santo. of the Holy Spirit. Now, I want to read a Ahora few quiero leer unos passages pasajes that are eye-opening. que abrirán tus ojos. Luke 4, Lucas 4, Jesus, versículo 1. full of the Holy Jesús, Spirit, lleno del returned from Espíritu the Santo, Jordan volvió del and was Jordán y fue led llevado por el Espíritu around al by the desierto. Spirit in the wilderness. Do you see that? ¿Puedes ver eso? It's a Es una force. palabra fuerte. He was cast out into Nos the dice wilderness que Jesús fue by the llevado al Spirit, desierto Matthew por el tells us. Espíritu en Mateo. He was led Él fue guiado en el around in the desierto wilderness por el Espíritu by the Holy Santo. Spirit. He Aquí tenemos a Dios encarnado y aún siendo sensible a la obra y liderazgo del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros? En Perú hay una ilustración que siempre usan, es así, cuando un hombre no está caminando en los caminos de Dios. Ellos le dicen, eres como un borracho bajando el Amazonas, el cual está lleno de muchos peligros.
Eres como un borracho bajando el Amazonas con los ojos vendados en la noche, sentado con tu familia en una lancha llena de dinamita. Mi querido amigo, el cristiano que no busca ser guiado por el Espíritu Santo está en gran peligro. is in greater peril. Gran peligro. Y quiero decirte algo. Hay dos extremos en esto. Y ambos son solo eso, extremos. There are men Hay hombres aquí que no tienen conocimiento de la palabra. whatsoever, and they claim Sin embargo, afirman ser guiados por el Espíritu. Y el Espíritu que los guía contradice la palabra. Sabemos que es falso. Pero hay también hombres que dicen, who say, well, no queremos nada de eso. Y todo es solo una propuesta, descifrar exégesis correcta, y eso es todo. Y no saben nada sobre el ser guiados por el Espíritu de Dios, quien a veces hace hacer al hombre cosas inusuales para llevar a cabo sus propósitos. things that Nunca cosas que contradigan las Escrituras, aún así, cosas inusuales. we must Debemos estar en la palabra y estar cimentados en la palabra. También debemos clamar para que el Espíritu revele la voluntad de Dios a través de la palabra. Pero debemos ser sensibles en todo para seguirlo a Él. not only to No solo para comenzar nuestro camino por el desierto, the wilderness, but to be led pero para ser guiados a través del desierto por el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Fíjate de esto. turn from the Jordan, Volvió Holy Spirit. Now del Jordán lleno del Espíritu Santo. Ahora Él regresa a Galilea en el poder del Espíritu Santo. 4:14. Lucas 4:14. Lucas 4:18. Acá habla sobre su ministerio, las Escrituras hablan sobre su ministerio. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El ministerio de Jesucristo era un ministerio lleno del poder del Espíritu. Un ministerio sensible al Espíritu Santo. ¿Cuánto más necesitamos lo mismo nosotros? Mi querido amigo, mucha gente trata la palabra de Dios y el nuevo pacto como si fueran la ley escrita en tablas de piedra. there they are. Ahí están, ahora obedézcanla. En el poder de la carne es imposible. We read Leemos las Escrituras, vemos los mandamientos, los sabemos. ¿Cuántos maridos han dicho, sé que esto es lo correcto, pero no puedo hacerlo? I know I'm Sé que debo amar a mi esposa de esta manera, pero es solo que no tengo la fuerza suficiente. Por supuesto que no la tienes. you have No tienes la fuerza para hacer nada. so when you Así que cuando abres ese libro y ves esos mandamientos, debes darte cuenta que la única forma be brought through this de atravesar el desierto es a través del poder del Espíritu Santo. thing out as you Clamando mientras lees los mandamientos, oh Dios, lléname, 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 lléname. constant El clamor constante del creyente, lléname. and will not ¿Y no dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? you say, well, Tú dices, bueno, hermano yes. Paul, ya lo tenemos. Sí, lo que ese texto significa, Spurgeon lo tomó de esta forma. Significa que a pesar que nacimos de nuevo y el Espíritu vive dentro nuestro, nosotros deberíamos clamar constantemente por mayores y mayores manifestaciones de su poder, para que podamos cumplir los mandamientos de Dios y vivir una vida piadosa.
in en constant dependencia dependence constante de la obra del Espíritu Santo. One of the things Algo that que I noté noticed as a cuando young era man, joven, I, luego que me convertí. after I was converted, an old Un hermano anciano, su nombre era Pittman, came to me with vino a a mí stack of con una books pila de libros y and me said, "Read dijo, these books." lee estos libros. And they were Y eran the la autobiography of autobiografía de Hudson Taylor, de George Muller, spiritual El secreto espiritual de Hudson Taylor, Taylor. In every book, y Leonard cada libro que Leonard Ravenhill haya escrito. Ravenhill. I began to Yo go comencé through por them, allí y look miré at a a muchos lot of hombres different diferentes men down durante through la history, historia. those on this Aquellos side, de este those on lado, that aquellos de side, aquel lado, aquellos de diferentes lugares, those of denominaciones y different tiempos. places and denominations and time, and I found so Y encontré little tan poco en común con with aquellos those hombres y men and mujeres que women han who have servido a served Dios God so mightily, tremendamente. except this. Excepto por esto, su vida de oración And they y el acknowledging reconocimiento their de su great gran need of necesidad being filled with the de ser Holy llenos Spirit, con that el they could do Espíritu Santo, de tal forma absolutely que no nothing podían hacer absolutamente nada separados de la obra del Espíritu Santo, que no podían iniciar nada separados de la obra del Espíritu Santo. says in Luke En Lucas 5:17, 5:17. Bueno, continuaremos la próxima vez con la última parte de este estudio bíblico. El Señor los bendiga.